realmente si vos te ocupás y estás encima de los reclamos, de lo que la gente te pide, si sos empática con la gente, si, realmente lo que se puede hacer es muchísimo. Y, pero también me doy cuenta que no solo lo que me va moviendo son esos pequeños logros que voy consiguiendo día a día. Por ejemplo, cuando me llaman y me dicen, María, me arreglaron la vereda. Hoy, hoy me llamó otra mujer de Martínez, me dice, María, me podaron el árbol. Vinieron a desratizarme. La verdad que son todas pequeñas cosas que por ahí nos pueden parecer muy simples o muy hasta casi aburridas, ¿no? Cuando me acuerdo en enero me llamaron que estaba toda la horqueta llena de ratas, ¿viste? Yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? Pero cuando vos podés hablar con un funcionario, podés llegar a la solución del problema y la gente te llama para decirte, la verdad que esos logros son los que me van moviendo día a día para seguir trabajando. Y no solamente nos quedamos en esas pequeñas cosas que son lo que le cambia la vida a la gente, que lo que le mejora la calidad de la vida de la gente, sino estamos en los grandes lineamientos de las políticas públicas, ¿no? Como puede ser pensar una ciudad sustentable, pensar una ciudad con transparencia administrativa, pensar que la carga sea menos onerosa para el vecino, pensar que las cosas se hagan eficientemente, pensar que la gente se pueda atender con un buen servicio de salud. Y todos estos lineamientos de las grandes políticas es lo que, es lo que nos va sosteniendo y, y es lo que, como les comentaba al principio, es lo que estamos justamente en este momento, en estas semanas, que en una sola sesión entró la ordenanza fiscal impositiva, donde están descritas todas las tasas, cómo se van a aumentar, cómo se van a cobrar. Entró el presupuesto para el año que viene, entró la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, que es lo que modifican lo, eh, las construcciones, las trazas de calles, y la verdad que es un código, ayer nos contaba el secretario, que es un código copiado que yo no sabía, es un código copiado del Código Urbano de Barcelona, pero bueno, que requiere, a medida que la vida va cambiando, va requiriendo modificaciones. Por ejemplo, este año con todo el tema de la pandemia, del COVID, eh, nos presentaron modificaciones para hacer en las azoteas, en las terrazas, y bueno, todo eso es producto de cómo va cambiando la vida de las ciudades. Y otra cosa que estoy realmente comprobando de que estoy en esta banca es lo importante de ser independiente, lo importante de pertenecer a una agrupación vecinal que sea independiente, porque realmente vos ahí podés buscar realmente lo que es mejor para el vecino, que es lo que realmente le va a cambiar la calidad de vida. Y no estás dependiendo de ninguna bajada política que te dé un partido nacional. Realmente nosotros somos independientes y podemos trabajar para mejorar la calidad la calidad de vida de los vecinos. Y la verdad que es como una liberación sentir esa independencia, porque podés votar realmente pensando en el vecino. Y no tenemos compromisos políticos con nadie, ni estamos atados a nadie, nadie nos puede influir de cómo votar, sino realmente vamos a votar pensando qué es lo que le cambia la vida a la gente. Y bueno, ya todos los que están acá, me imagino, es bueno, porque les gusta la política o se sienten atraídos. Así que yo lo único que les digo es que métanse, involúcrense, porque la política y esto lo puedo decir desde que estoy en la función pública, la política es transformadora, porque no solamente los va a transformar a ustedes, sino que los va a transformar
Si los transforma usted, va a terminar transformando la sociedad. Y eso es lo que yo voy sintiendo, que ya voy a cumplir un año en la función pública, cómo me va transformando de adentro, cómo me va cambiando la mirada. Ya miro la ciudad, ya miro mi San Isidro con otros ojos, miro los árboles con otros ojos, miro las veredas, miro el entorno, y bueno, realmente me está cambiando, realmente me está cambiando por adentro. Me enseñó a escuchar más, me enseñó a escuchar más a la gente, a- sobre todo, bueno, que nos tocó esta pandemia. Estuvimos muy cerca de la gente más necesitada, y realmente cuando, no sé, los vecinos me llamaban y me decían: María, me llegó el bolsón de basura, de comida, me llegó, María, me vinieron del hospital, llegó la ambulancia, me puedo ir al hospital. María, no sé, me trajeron la comida, estamos aislados, no podemos salir, pero bueno, me pude vacunar, me pudieron atender en el hospital. Realmente todas esas cosas son las que me van moviendo día a día. Y bueno, acá estoy al servicio de todos, y para ayudar y mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad. Muy bueno. Yo justo el otro día estaba viendo eso que decías de la importancia de la independencia, ¿no? Veía que de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, solo el 60% tiene partidos vecinales. ¿Viste? Hay un 40% que está como a la libertad, a la deriva de los partidos nacionales o lo que sea. Me llamó la atención nomás, un comentarito. Che, María, ¿qué fue lo peor que te pasó en este año trabajando ahí en el consejo? Como que, ¿qué fue la peor decepción, viste? Y lo mejor también, ¿eh? ¿Qué fue lo peor y lo mejor? Un poco ahí. A ver, ¿sabes qué, Manuel? ¿Sabes lo que es lo peor que me pasa? Es cuando no me alcanzan las horas del día para poder responder a toda la gente que me contacta como a mí, de la forma que a mí me gustaría. Y eso es lo que me queda a la noche picando, cuando no puedo contestar, no puedo resolverle el problema, o no lo puedo contestar, o no lo puedo resolver, o todavía no lo resolví. La verdad que eso es lo que me tiene, es lo que no me gusta. Me gustaría poder abarcar más, y no puedo, porque, bueno, si llega la noche me tengo que ir a dormir, pero el día me queda corto, el día me queda corto para la cantidad de temas que me gustaría resolver y atender a la gente como se merece ser atendida. Eso es lo que no me gusta, pero bueno, también hay que organizarse bien, hay que tener buenos equipos. La verdad que tenemos un buen equipo en convocación, la verdad que los chicos que trabajan son bárbaros, están bien dispuestos, pero bueno, hay que organizarse bien para poder responder a todos los vecinos como merecen ser atendidos. Y ahí, de acá a futuro, ¿cuáles son los planes? De Sin acá a futuro, proyectos, sí. planes de Proyectos, política. ¿viste? ¿Cuáles van a ser en qué te vas a orientar ahora, a partir de ahora? Bueno, a mí me interesa mucho la parte de sustentabilidad, la parte del ambiente. Me gustaría, ahora estoy con un proyecto de declarar de interés, no, en realidad, declarar como área protegida la zona de 33 Orientales, el Ah, canal 33 Orientales, ahí. mira, La verdad que me puse en contacto ya desde el año pasado, conocí una comunidad de vecinos que empezaron hace 6 años a plantar plantas nativas con una ONG que se llama Germinar, y empezaron a plantar de semilla plantas nativas, que son las que estaban acá en la costa rioplatense, y ellos mismos las cuidan, van y las riegan, bueno, las cuidan, las podan. Esa misma comunidad de vecinos también empezó a poner composteras, hacen compost, también pusieron huertas ahí en Pedro de Mendoza y 33 Orientales. eh, y, la- y- y ahora lo que me gustaría es
contactarme con todos estos vecinos que genuinamente se van uniendo por un interés común, ¿no? Entonces, bueno, ahora ellos me propusieron de por qué no se declaraba área protegida esta zona. Bueno, así que ahora estoy con ese proyecto. Pero lo que más me interesa es ponerme en contacto y poder canalizar los reclamos de todos estos grupos de vecinos que hay que se forman por un interés común. Por ejemplo, hay otro grupo que es de arbolar, que se llama Arbolar San Isidro, que se interesan en cuidar los árboles. Entonces, bueno, estoy con ese grupo, los estoy contactando con el ingeniero agrónomo que se encarga de la poda, entonces estamos organizando una reunión para que estos vecinos los puedan asesorar a este ingeniero agrónomo. Después hay otro grupo que se formó por el tema de las tipas de Avenida Libertador. Bueno, van surgiendo así distintos grupos de intereses y me gusta mucho poder ser un puente entre estos grupos y llevar sus ideas al Consejo Deliberante. La verdad que me entusiasma mucho este contacto con estas personas y poder llevar sus ideas bueno, y que se hagan realidad ahí en el Consejo Deliberante, porque hay muchísimas cosas para hacer. Ah, Ni hablar. Acá en el chat hay un par de preguntas. Preguntan, ¿quién asesora a los concejales al momento de tratar ciertas leyes o proyectos en el HCD? Nosotros tenemos un equipo de técnicos que son hay abogados, hay ingenieros, especialistas en ambiente, que ellos son los que nos asesoran técnicamente. Por supuesto que lo hacen ad honorem, ¿no? Y a veces si necesitamos alguna consulta puntual, por ejemplo ahora con el tema de la licitación del contrato de basura, que necesitamos un especialista en derecho administrativo, yo contacté a una persona que ad honorem nos está asesorando también. Sí. La pregunta es, ¿qué pasó con el predio que estaba, a ver si me ocurrió, con el predio que está en Tompkinson y Centenario? Se estaba hablando de la posibilidad de que se declare como espacio público. Creo que es el de Aguas Argentinas, ¿no? Sí, sí, es el predio de Aguas Argentinas. Bueno, ahora, en realidad ahora como ese predio fue comprado por Cencosud y ya se cumplieron 20 años de la compra, y ahora el Estado le está haciendo un juicio a Cencosud porque, digamos, una de las cláusulas era que en 20 años tenía que hacer algo con ese predio. Y ahora el ABE, la Administración de Bienes del Estado, le está haciendo un juicio a Cencosud porque no hizo nada en el predio. Así que estamos en ese interín en este momento, en ese juicio. Ok, y preguntan, más allá de los asesores técnicos, ¿se le consulta a los vecinos con esto de los proyectos y las leyes? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, todos estos tenemos equipos técnicos que están, digamos, permanente, pero sí, consultamos muchísimo. Yo consulto un montón. Ahora con el Código de Ordenamiento Urbano consulté a 2 arquitectos. Sí, 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 consultamos continuamente. Sí. Por ejemplo, con el tema de los árboles, yo le consulto a la gente, a estos especialistas. Con el tema medioambiental, también consultamos a gente que sabemos que está especializada en medio ambiente. Sí, sí, estamos en contacto directo con los vecinos, sí, Sí, totalmente. sí, es importante y además está bueno que los vecinos también vengan, ¿no? Se acerquen a apoyar en estas causas, ¿viste? A mismo proponer causas nuevas, o sea, es como una retroalimentación perpetua en el asunto. No, por supuesto. También tuvimos una gran interacción con todos los padres que, bueno, con el tema que las escuelas estaban cerradas. Nos contactaron padres que querían movilizarse, bueno, y organizamos una movilización ahí en el Consejo Deliberante pidiendo para que se abrieran las escuelas. Después estos mismos padres presentaron un amparo judicial
que ayer me contaron que va por muy buen camino, y bueno, gracias a este amparo, a mí me contactaron varios padres de otros municipios que quieren hacer lo mismo, que quieren hacer primero que querían hacer una carta como hicieron estos padres, que querían hacer una movilización, y ahora que quieren hacer también, presentar un amparo, cada uno en su ciudad. Me contactaron de Hurlingham, de Córdoba, de Trenquelauquen, de Areco, de San Fernando, de Tigre. La verdad que los padres acá de San Isidro dieron el puntapié inicial con el reclamo de que se abrieran las aulas y los colegios, ¿no? Y bueno, con todo esto estamos muy en contacto con los padres y con los directivos también, con los directivos de las escuelas. Así que bueno, esto es un ida y vuelta que te va alimentando, y bueno, y es la forma de que nosotros podemos llevar estos reclamos al Consejo Deliberante. Bien, bueno, muy bueno. Muchas gracias por haber estado acá, estuvo buenísimo. Y ahora vamos a pasar a la parte de equipos, si les parece. Tuvo la presentación ahí que circuló por el mail. Espero que la hayan podido ver y estudiado para hoy. Bueno, vamos a ir a la parte de equipos y nos vemos un ratito cuando veamos la parte de Celeste Fish. Dale, los voy mandando y vamos. ¿Y cómo le fue? Nosotros estábamos en el medio de un debate muy acalorado y la dejé a Adriana, pobre, con su argumento ahí en la boca, y me debe estar odiando. No sé si estaba por ahí, perdón, Adri, pero se cortó justo. Qué raro, Manu, lo tuyo, ¿eh? Nosotros nos surgió un tema con respecto a los terrenos tomados, que si bien son hace mucho tiempo, como ¿qué pasa con eso en lo judicial, acá en San Isidro? Después, si alguien puede responder, alguno de los concejales o quien corresponda, estaría bueno. Nosotros también estamos muy bien, ¿eh? Lili es una gran especialista y sabe mucho, así que la próxima hay que convocarla a ella. Totalmente. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero bueno, coincidimos un poco en lo que era esta visión de la urbanización, que no es solo construir viviendas, digamos, ¿no? Es también el acceso a servicios, abrir los barrios, integrarlos a la ciudad, generar esa cercanía. Así que sí, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero estuvo bueno el debate. Bueno, bien, se puede prolongar por el WhatsApp, ¿viste? En la semana, como para mantener la dinámica. Bien, vamos a ver el video de Celeste. Está todo ahí ya chequeado bien. Si quieren ir haciendo preguntas, vamos poniéndolas por el chat. Ella se va a sumar en más o menos media hora, aprox. Así que ahí ya le hacemos todas las preguntas medio juntas y vamos a estar bien. A ver, voy a poner a compartir el video. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Celeste Fish, soy arquitecta. Trabajo en Fundación Vivienda Digna desde hace 25 años, así que mi expertise, mi experiencia está en el hábitat popular, en la vivienda social desde hace 25, 26 años, casi toda mi carrera profesional. Voy a presentarles un poquito algunos conceptos del hábitat y de la ciudad, y sobre el final un poco sobre San Isidro y sobre los desafíos o algunos de los desafíos de San Isidro. Para empezar voy a presentar. Bueno, hábitat, vivienda y ciudad es el tema que voy a empezar a charlar hoy con ustedes. Para empezar a entender un poquito qué es el hábitat. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de vivienda social. Históricamente en el país, incluso los planes, se hablan de vivienda como un hecho limitado, donde una familia desarrolla su vida, solo la vivienda. Desde hace ya muchos años en el mundo, y hace varios acá en el país, empezamos a hablar del concepto de hábitat, que es un concepto mucho más grande e integral, que es el lugar donde habitamos en general, y que tiene como experiencia que excede el tema de la vivienda, aunque la incluye como una característica. Entonces, el hábitat contempla
dentro de las características de vivienda, la vivienda y su calidad, la tenencia, que quiere decir a quién le pertenece o en qué condiciones le pertenece a esa persona, el equipamiento propio de la vivienda, el terreno donde está ubicado, y con respecto al terreno, su localización, la accesibilidad a ese terreno, el medio ambiente, que es una característica mucho más actual, los servicios, que son el agua, la cloaca, la electricidad, la infraestructura, que es también todo esto mismo, los servicios e infraestructura, finalmente el equipamiento, que son las características de la ciudad que tenemos cerca, la educación, la salud, la recreación. Acá en San Isidro tenemos todos, o casi todos, tenemos todas estas características incluidas dentro del hábitat. La vivienda adecuada como característica quiere decir que esto es fácil de entender por ahí, es tener un lugar adecuado para el desarrollo de la vida y de la familia. Las características de la vivienda son las que hacen que esa vivienda sea adecuada o no. En parte esas características. Por ejemplo, que una casa esté bien iluminada, que tenga seguridad, que tenga ventilación, que tenga sus servicios internos, el baño, la cocina, que tenga terminaciones, que nos cobije, que nos aísle del exterior, que entremos dentro de la casa, que tenga las funciones que nosotros nos imaginamos donde desarrollamos la vida. Depende de la cantidad de gente que estamos adentro. Esa es una parte de las características de la vivienda. Las otras partes, que hoy le decimos vivienda adecuada. Adecuada quiere decir que sirva para todo esto. La otra parte es que esa vivienda nosotros no tengamos que necesaria y obligatoriamente estar circulando de un lado al otro donde cobijarnos. O sea, que sea una vivienda fija, habitable, la hace todas estas características que yo, y la calidad, estas características que les conté antes. Que sea asequible, y accesible quiere decir que podamos acceder a ella y que la podamos sostener en el tiempo. Y la seguridad jurídica, la tenencia es esto, o ser propietarios o tener alguna seguridad legal sobre esa vivienda. Esto es lo que caracteriza una vivienda adecuada. Después tenemos este otro aspecto, que es la ciudad. Cuando yo hablaba del hábitat, incluía muchos aspectos que hoy, más nuevo que el concepto de hábitat, le decimos ciudad. Y la ciudad es la que está caracterizada por tener todos estos servicios que yo les contaba antes. Entonces, que esté bien localizada, o sea, una casa muy linda, muy completita, pero que esté en un lugar en el medio del campo donde no tiene ni siquiera un camino para llegar, bueno, no tiene todas las características propias de una casa adecuada donde vivir. Entonces tiene que estar localizada. Tiene que tener acceso a fuentes de trabajo, a transporte, a todos los servicios que yo los contaba antes, tener atención médica cerca, una escuela. Hoy, tener internet, por ejemplo, que en otra época no era considerado como indispensable, pero hoy más que nunca en este tiempo, donde los chicos acceden a la educación a través de internet en esta pandemia, es como una característica mínima que hay que tener. Y eso se lo da la ciudad a la vivienda. La vivienda sola es lo que decíamos antes, y la ciudad, las características de la ciudad, le da todos estos aspectos al lugar donde habitamos. Cuando no tenemos alguno de estos dos accesos, o a la vivienda o a la ciudad, es cuando consideramos que tenemos un déficit. El déficit de la vivienda tiene dos aspectos para que veamos. Uno es el cuantitativo, otro es el cualitativo. El déficit cuantitativo en un país se mide por la cantidad de viviendas que faltan. Cuantitativo es cuántas viviendas faltan. Entonces, familias o personas que no tienen vivienda y no pueden acceder a ella, no necesariamente ser propietarios, pero por ejemplo no pueden alquilar porque sus medios no se lo permiten, bueno, ese es un déficit cuantitativo, de cantidad de viviendas que faltan. El déficit cualitativo es cuando uno tiene una vivienda, pero no cumple con estos mínimos que yo les decía que tiene que tener una vivienda. Por ejemplo, tener una vivienda, pero que no tiene baño, es un déficit cualitativo.
Entonces tengo esa vivienda, tengo un terrenito, tengo un lugar, pero esa vivienda no tiene un baño. O por ejemplo, no está revocada, entonces tengo humedad adentro de la casa. O tengo un piso de tierra. Hay diferentes maneras de medir el déficit cualitativo. Esto también está incorporado desde no hace tanto, aunque parezca mentira que es tan obvio, pero no hace tantísimos años que contamos el déficit cualitativo como una característica. Si yo les cuento en el conurbano donde vivimos nosotros, el déficit cualitativo es enorme. Cuando uno circula por un montón de barrios, por ahí no hay tantos en San Isidro, pero barrios del conurbano, que les decimos barrios populares, donde las familias tienen su casita, pero vos ves que no están revocadas, ves que el baño es una casillita afuera, bueno, es gran cantidad del parque habitacional que no está cumpliendo con el total de lo que necesita como vivienda. Eso es lo que define el déficit cualitativo. El déficit en la ciudad, en cambio, es esto, no tener infraestructura, no tener equipamiento o accesibilidad. Una persona que vive en un lugar que tiene que caminar 3 kilómetros para llegar al colectivo, bueno, tiene un déficit con respecto al acceso a la ciudad, o que no tiene posibilidad de llegar a una unidad de salud cerca de su casa. Y dentro del conurbano, que no tan lejos, no muy lejos de donde vivimos, muchas casas no tienen acceso a la cloaca o al agua potable. La electricidad es casi universal, llega a casi todos lados, pero el agua y la cloaca a muy pocos lugares. Y en ese lugar donde la infraestructura no llega, muchas familias pueden resolverlo si tienen 2 accesos para tener una perforación, para tener un pozo, una cámara séptica, pero si la familia no tiene las condiciones de poder resolverlo por sus propios medios, tampoco la ciudad se lo está ofreciendo como alternativa. Cuando medimos los déficits, esto es algo que se mide, cuando ustedes vieron, recordarán en algún censo, bueno, el último censo fue 2010, hace un montón de años, una de las cosas que te preguntan dentro de la población y hábitat es el lugar de tu casa, cómo es, la miran y también te preguntan si tenés agua, si tenés cloaca y lo observan por esa característica. Bueno, se considera dentro de las condiciones del país que es óptima tu casa si tenés agua potable, corriente y cloaca. Si no la tenés, ya tenés un paso más abajo, aunque vos lo hayas podido resolver, porque no está asegurada ni la potabilidad ni el tratamiento de los desagües cloacales. ¿Sí? Más o menos para darles una idea. En la Argentina, el déficit, les digo de vuelta, 2010, hace un montón de años que no medimos este déficit en Argentina y espero que dentro de poco podamos medir con un nuevo censo, no sé cuándo será. Pero el déficit en ese momento era 2,5 millones de hogares. Hoy se habla de 3 o 3,5. Lo sabremos cuando sea el censo. Dentro de ese déficit, una parte es la cualitativa, que les decía hoy, y otra es el cuantitativo. El más grande es el cualitativo. Cuantitativo el 22%. Igual el 22% es un enorme déficit. Ustedes piensen que 2 de cada 10 familias no tienen una casa donde estar. En el déficit cualitativo es esto que yo les decía. Perdón. De esos 2,5 millones, ¿no? Es 2 de esos 2,5 millones no tienen una casa donde estar. El déficit cualitativo es la mayoría de esos millones, que son viviendas que se pueden recuperar. Esa es una característica muy importante del déficit cualitativo. Gran parte del déficit cualitativo es solucionable con agregar cosas. En cambio, el déficit cuantitativo tiene un problema mucho más grande que es la falta de la vivienda completa. Hay que hacer una vivienda completa. Por ahí, en el déficit cualitativo se resuelve con un baño, se resuelve con una terminación. El cuantitativo es una casa y además de la casa, el terreno donde hacerla. Así que después vamos a ver un poquito los problemas, van a ver que ese es un problema mucho más difícil de resolver.
Lo otro, que es bastante obvio, pero está bueno saberlo, que el 80% se concentra en la población del primero y segundo quintil de ingresos. Eso quiere decir de la gente, el quintil es el 20% de gente que tiene menos, y en este caso el 40% de gente que tiene ingresos más bajos. Otra cosa muy interesante para saber es que el 90% de los hogares en este país y en el mundo habitan en zonas urbanas. O sea, la mayoría de los problemas están en zonas urbanas, no rurales. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de déficit de infraestructura, no estamos hablando de la casa que está en el medio del campo. Estamos hablando de una casa que está en la ciudad, pero igual no tiene infraestructura. Acá algunas fotos del déficit de vivienda, de hábitat. Estas fotos son todas del conurbano norte. No estamos hablando de lugares muy lejanos. No, acá todo cerquita. Conurbano norte, dentro de nuestros municipios vecinos. Esta anterior que yo les mostraba, esto evidentemente es un déficit de infraestructura. No hay ni calle ni vereda. Acá hay electricidad e iluminación, como ven. ¿Ven? Hay iluminación, hay electricidad, pero yo estoy segura que acá no hay ni agua ni cloaca. Esto es déficit cualitativo. Esta casa no tiene ningún revoque. El techo no tiene chapas. ¿Sí? Probablemente esto es una ampliación por falta de espacio para esas familias. Esto es una villa en Tigre. Esta es la calle. Esta es la calle y la vereda. El mismo lugar. Miren este acceso de agua. Esta, a la derecha, es la forma de acceder al agua de esos vecinos. Y ahí hay una zanja. En realidad no es, perdón, esto no es acceso al agua, esto es un desagüe al arroyo. En este lugar no hay cloacas. Esto es un déficit cualitativo. Acá no hay casa, esta no se considera mejorable ni que se puede volver a hacer. Esta es una casa que no existe. Cuando nosotros pensamos que hay gente que no tiene casa, no es que está parada en el medio de la nada, y bueno, algunos sí, pero en realidad el déficit cuantitativo es que viven abajo de 4 chapas o un nylon. ¿Sí? Esto es. Y gente que vive así hace muchos años. Ahí abajo está la heladera, si la ven. No por un día, por años o décadas. Bueno, vamos a pasar a los derechos. En realidad, en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, dice que todas las personas tienen derecho a acceder a una vivienda digna. Esto está desde hace un montón de años. La Constitución de la provincia de Buenos Aires también lo dice. En la ciudad de Buenos Aires también. Cada uno tiene su articulado. Y Argentina adhiere a tratados internacionales que tienen la misma calidad que la Constitución, que también declara el derecho a la vivienda. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque una cosa es tener derecho y otra cosa es tener la posibilidad. Bueno, ahí está un debate que nos tenemos que dar. En general, tenemos los problemas que derechos a veces no son cosas reales a las que todos acceden solo por tener derechos, sino que hay un largo camino para que la sociedad satisfaga los derechos de todas las personas. Y en eso es donde nosotros nos tenemos que debatir, y yo les propongo que ustedes piensen también qué es lo que pasa, que hay 3 millones de argentinos que no pueden acceder por sus propios medios a lo que es un derecho desde hace muchos años en el país, y que nosotros, como sociedad, no lo hemos podido resolver aún. Y no estamos hablando de un gobierno, de otro, estamos hablando de nosotros como sociedad, porque han pasado décadas y esto no mejora. Cuando yo empecé a trabajar en la fundación hace 25 años, el déficit era de 3 millones. Sigue siendo igual. Eso quiere decir que hace por lo menos 25 años, y no quiero hablar para antes, no hemos mejorado en esto. Entonces, vemos como un derecho humano y constitucional el derecho a la ciudad, el derecho a la tierra
y el derecho a la vivienda adecuada, que son estos tres temas que venía hablando desde hace un rato. Hay un tema muy importante y que hoy está en debate como nunca, que es el acceso al suelo. Este primer derecho, no vamos a polemizar sobre el tema porque no corresponde en este momento, pero con Guernica se ha puesto de vuelta una vez más en nuestras cabezas, que es el derecho al suelo, a la tierra. Bueno, para que todos entendamos, y ustedes lo pueden saber porque acceder a un terreno no es una posibilidad para muchos. Para la mayoría es muy difícil de acceder. Por supuesto que hay lugares más caros, lugares más baratos, pero en general, para algún sector de la población es imposible. No es que es difícil, es imposible acceder a un terreno. Ese es el primer eslabón. Por eso, muchas familias terminan construyendo su casa en el terreno de sus padres, o arriba, o en un costado, y bueno, y después tenemos otros déficits que surgen de ese crecimiento complicado. Entonces, tenemos un tema con ese que tenemos que debatir ampliamente como sociedad, que es qué hacemos con ese acceso al suelo, donde uno individualmente no puede acceder, y qué hacemos con esa situación. La tierra como mercancía es un tema que es difícil de entender. Si no es como mercancía, es como uso. Entonces, el valor para una persona, para poner su casa, no es tanto como mercancía, porque algunos podemos, no lo sé, comprar un terreno como un negocio. Pero hay un montón de gente que no lo compraría como un negocio, solamente como uso. Y eso no le es posible. Un poco porque se cruza con esta posibilidad de otros de tenerlo como un negocio. Y ahí se produce una contradicción y una puja por la disponibilidad del suelo, que es poco en el conurbano, no en el país, porque el país es enorme, pero en el conurbano, que es donde está la ciudad, donde están todos los accesos que hoy decíamos, es poca la tierra. Entonces hay una puja. Y muchos se quedan afuera porque se les hace cada vez más inaccesible. Obviamente, cuando existe esa puja, los precios se hacen más caros, y son más caros, más inaccesible todavía. Tenemos muchos años de falta de financiación, la precariedad laboral, los bajos ingresos, todo va en contra de la posibilidad de las familias de poder llegar a tener su propio terreno. Hay un tema también influenciado por las urbanizaciones privadas, por ahí San Isidro no es el lugar, pero en los lugares un poco más alejados, la competencia por los terrenos abiertos surge también con las urbanizaciones privadas. Pero es lo mismo, es una escasez de suelo y una necesidad o una búsqueda, tal vez como mercancía para otros. Por otro lado, a lo largo del tiempo tampoco ha habido planes del Estado como para satisfacer la total necesidad. Entonces no hay loteos, hace mucho tiempo que no hay loteos sociales. Después podemos hablar, en todo caso, de lo que hoy se está hablando mucho, que es el lotes con servicios, que es esto de producir terrenos urbanizados, terrenos con los servicios que son los que pide hoy este derecho a la ciudad. Bueno, eso es con respecto a la tierra, que les diría que es lo más importante de todo, porque si vos podés resolver eso, lo otro lo podés resolver con tiempo, pero a la tierra se accede por pedacitos, es imposible. Tenés que acceder a una porción de tierra, no podés ir juntándote de pedacitos. Sí podés después ir haciéndote los cuartos de a poquito, pero no la tierra. Entonces ese es un tema enorme. Después la vivienda adecuada en sí mismo tiene también sus dificultades para convertirse en adecuada, como vimos en las fotos. La mayoría del conurbano ha construido sus casas con esfuerzo propio. Esto quiere decir comprando ladrillos, juntándolos en el fondo, comprando cuando se pone una bolsa de cemento, autoconstruyendo, no con una planificación, piensan en que van a tener un terreno, pues llaman a arquitecto, planifican, no es lo habitual. Lo habitual es conseguir de alguna manera un terreno, antes más fácil que ahora, y después ir construyendo tras la necesidad.
Hay veces familias mudando con su casilla, primero y después construyendo, o haciéndose un primer cuartito. Y después se van sumando con un tiempo tan largo en la construcción de esa casa que la familia va mutando, va creciendo, se va convirtiendo en multifamiliar porque los hijos vuelven a tener familia y no tienen dónde ir, entonces se quedan en ese lugar, y los problemas son de hacinamiento, el funcionamiento familiar y todas las otras características que yo le decía de déficit en la calidad. Entonces, lo que yo les decía es que uno no puede proyectar, o las familias estas que tienen su déficit habitacional, no pueden proyectar a mediano plazo, es siempre corto plazo y la necesidad del día de hoy, obviamente que no tienen acceso al crédito, es muy difícil, hay pocos casos de programas del Estado que acompañen el crecimiento progresivo, es muy difícil, también es difícil hacerlo, pero no estuvo en mucho tiempo contemplado esta modalidad. Entonces, esto siempre va quedando con un punto de déficit eterno a lo largo del tiempo. La inseguridad en la tenencia es esto de tener el boleto de compraventa o los papeles al día, que todos sabemos que tampoco es barato, difícil es comprar una tierra, difícil es escriturarla. Y por supuesto, lo que les decía yo, los servicios básicos no llegan, el baño llega mucho después que el primer cuarto, y en estos casos no estamos hablando de alquileres, pero los alquileres ustedes saben que para la gente que no tiene muchos recursos no son baratos, conseguirte un cuartito también te sale carísimo y no tienen los servicios que necesitan ni el tamaño. Les voy a traer un concepto nuevo, que es la producción social del hábitat. La producción social del hábitat, es como se llama a las modalidades autogestionarias del propio hábitat. Es como individual o junto con otro, a veces en comunidades, a veces a través de organizaciones, las familias van autoconstruyendo su propio hábitat. A veces participativo, con sistemas complejos y largos. Esto, si estuviera, tiene un gran potencial, porque ustedes piensen que en todo el conurbano, de todos estos lugares que tienen déficit, tienen puesto un montón de plata en realidad, ladrillo, cemento, mano de obra, un montón. Lo que pasa es que muchas veces les falta un empujón, ya sea para haberlo planificado en el tiempo o que las características sean buenas, o una pequeña inyección para ayudar a que este esfuerzo enorme termine siendo un hábitat adecuado. Con respecto al Estado, con respecto al déficit, ustedes saben, no les voy a decir nada nuevo, el Estado ejecutivo, legislativo y judicial, como siempre, tienen su aspecto con respecto al hábitat. En el Ejecutivo, en los 3 niveles, nación, provincia y municipio, cada uno tiene distintas responsabilidades. En general, en el territorio, el Estado nacional no tiene injerencia en el tema de tierras y en el tema de características de edificabilidad y todo eso. Sí tiene la provincia y el municipio. La provincia da características de los tamaños de los lotes, de los temas de pluviales, de temas que tienen que ver con los servicios. Perdón, la nación sí tiene con respecto a los servicios. AISA, por ejemplo, es nacional. Pero, por ejemplo, con respecto a los temas pluviales, que es de lluvia, eso es de la provincia. Y los municipios tienen la gestión de su propio territorio. El municipio define, junto con la provincia, los tamaños de los lotes, qué uso van a tener los lotes, define el municipio, aprueba la provincia, si es adecuado para este tipo de viviendas, si es adecuado para este otro tipo, qué cantidad de metros cuadrados se construyen en cada lugar. Entonces, el municipio y la provincia son los que gestionan el terreno. Ahora, hay otro aspecto del Estado, que es cómo ese Estado va a tratar de cumplir con el derecho de las personas a acceder al hábitat adecuado. Entonces, existen programas nacionales, a veces provinciales, a través del otro. Mucho más difícil los
los programas municipales. Porque en general, depende del municipio, San Isidro tendríamos que ver, lo dejo entre paréntesis, no tienen tantos recursos como para destinar al hábitat, que no es barato el hábitat, es caro, construir una casa es caro. Entonces, los estados nacionales y municipales son los que pueden hacer algunos aspectos con respecto a financiar programas de mejoramiento de viviendas, programas de viviendas nuevas o de lotes con servicios. Ahora, no es que el municipio no tenga nada que ver en esto, porque finalmente es su población la que requiere esta necesidad. Y es el municipio el que tiene que aprovechar sus propios recursos si quiere destinarlos a satisfacer esas necesidades. Ponerle el ojo y en todo caso buscar los recursos o acompañar recursos provinciales o municipales con los propios recursos. El Poder Legislativo, ahora les voy a dar un ejemplo en la provincia, promulga leyes que tienen que ver con estos derechos. ¿Sí? Además de ser un derecho en un artículo, tienen mayores características. Y eso puede ser el provincial, que ahora les voy a contar una ley provincial, y el municipal también tiene, a través de sus ordenanzas, objetivos que van a favor o se desentienden del tema del hábitat. Finalmente, el judicial vela por la satisfacción de estos derechos. En un caso como Guernica, apareció el sistema judicial. En general no está atrás de eso, no está atrás de que se cumplan esos derechos. La verdad es que no es así. Aparece solamente en momentos críticos. Pero bueno, también es algo que deberíamos revisar. Lo que le decía las leyes, hace unos años, en el 2012, apareció una ley, apareció no, trabajamos muchas organizaciones, en una ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con este objetivo. No existen otras leyes, en la provincia por lo menos, y en la mayoría de las provincias no existen, leyes que hablen de cómo satisfacer ese acceso justo al hábitat de lo que les estaba hablando antes. Entonces, esta ley, que es bastante nueva, aunque ya tiene sus añitos, pero hay que trabajarla muchísimo, es la que da herramientas y también algo de financiación, o bastante, pero también siempre hace falta más, para poder acceder, que las familias accedan a través de esta ley y los recursos que propone a mejorar o acceder a esta vivienda y el hábitat digno. Otro día podemos hablar, es muy extensa la ley de acceso justo al hábitat, es muy interesante, pero hoy no nos da el tiempo para profundizar. Me interesa, en realidad no sé cómo voy con el tiempo, tengo 20 minutos, me quedan 10 minutos más o menos, ¿no? ¿O tengo más rato? Sí, nos queda unos 10 o podés extenderte un poco más, no pasa nada. Bueno, termino con esto y si no vuelvo con la ley para no excederme después. Dale. San Isidro. Como yo les hice un pantallazo enorme, les quiero hacer algo para entender San Isidro con relación al resto. Esto es un mapa de la diócesis de San Isidro de nivel socioeconómico, una cartografía del nivel socioeconómico de San Isidro. Si ustedes ven abajo a la izquierda, si ahí lo podemos ver, esto es todo el conurbano. Acá estaría la ciudad, esto es todo el conurbano. El rojo más oscuro es la mayor pobreza y el verde más oscuro es la mayor riqueza, ¿sí? Miren el conurbano y esto es el sector norte. Claramente, en proporción, el sector norte, que es la diócesis de San Isidro, es esto, pero que es desde Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, hasta Tigre, perdón, es este sector. ¿Sí? San Isidro, si yo no me equivoco, es esta parte de acá. Miren, a comparación del conurbano, lo que es la Mancha. Nosotros sabemos que vivimos en un lugar rico, lo sabemos, pero está bueno verlo patente, como es, ¿no? Está bueno ver. Pero miren estos rojitos chiquititos. ¿Ven? Hay unos rojitos.
dentro de todos nuestros verdes, todo el verde que tenemos. Acá hay un poquito de rojo también más grande de este lado, ¿sí? Es importante entender esto. Y yo les voy a mostrar acá una foto más cercana. En San Isidro, si ustedes, no sé si a alguno le divierte mirar el Google Earth, a mí me encanta mirar todo desde arriba, y van a ver en las manchas que los lugares más ricos son más verdes. No es casualidad, o será casualidad como hicieron ese mapa, pero son más verdes. Tiene que ver con el mayor espacio verde, los árboles, pero verde, verde en serio. Ese verde se da por los árboles y por los espacios abiertos. Y los lugares más pobres, salvo la ciudad de Buenos Aires, que por su propia densidad, son más, tienen menos espacio verde, porque las construcciones están mucho más apretadas. Si ustedes ven acá San Isidro, yo les voy a tirar algunos datos. Esta calle es Tompkinson. Este es el ramal a Tigre. Miren este verde. Este verde es, por acá está el Román Rosell, que por este me parece es el Román Rosell. Acá esto es parte de las lomas de San Isidro. No es lo más verde de San Isidro tampoco, no se crean. Pero miren acá este espacio. Esto que está acá es la Cava, que es la villa más grande de San Isidro. No es eso, es todo hasta acá la Cava. Todo este lugar. Todo esto es la Cava. Y este es el espacio alrededor. Esto es una manzana común, digamos. Esta es la avenida Rolón. Acá están las manzanas de Bécar. Esto es Bécar, ¿sí? Esta parte es Bécar. Esto es Diego Palma. Miren, esta parte es más verde también. Acá debe estar el Jockey. Yo me pierdo en esto, empiezo a mirar y me encanta. Porque uno puede ver mucho acá. No es eso lo que me gusta porque sí. Uno ve y encuentra cosas que son importantes para ver. Por lo menos para mí son importantes. Acá está más apretada la Cava. Miren lo que es. Esto, para el que no conoce la Cava, y muchos de ustedes deben haber pasado por sus bordes, algunos tal vez la conozcan, pero si uno pasa por Tompkinson, ¿cuáles son los bordes? Rolón y Neyer. Por Neyer no pasaron, salvo que hayan ido a la Cava, no pasaron nunca. Por Tompkinson pasan todo el tiempo. Pero ustedes no ven la Cava desde donde pasan. No la ven para nada. Está acá adentro. Y si pasan por Rolón, tampoco la ven. Entonces lo que parece que no está en nuestra ciudad, sí está acá. Esta es la Cava. Si ustedes se meten por esta calle, chocan contra un vacío. Porque la Cava, como su nombre lo indica, es una cava. Está 3 metros abajo de esta tierra. Este lugar está 3 metros abajo de este. No sé si ven la flechita. Bueno, esto es algo que me parece que nosotros tenemos que entender, porque es en San Isidro cuál es nuestro tipo de déficit. Nosotros tenemos déficit en algunos barrios cualitativos, de barrios populares que tal vez les falta una mejora, pero el mayor déficit que tenemos en San Isidro son las villas. Hay 14 villas, les traigo la Cava porque es la más grande, pero hay varias villas en San Isidro. Y ese es nuestro desafío. Y nuestro desafío es trabajar en que estas familias que viven acá tengan el acceso a la ciudad y a la vivienda. Estas son algunas fotos. Esto no es allá lejísimos, está acá de donde hubieran estado reunidos si esto no fuera virtual, no sé, a 10 minutos. Esto es una casa, esta realidad, esta diferencia, es la diferencia que existe en la Cava. Este es por donde van los líquidos pluviales y otros más, porque se imaginan que a ese nivel los pozos ciegos se cruzan con todo. Y acá no se ve, pero hay agua que va a través de caños, que muchas veces, de mangueras negras, que muchas veces el manojo se mete adentro de esto y que pierden. Por lo tanto, el agua potable es un poquito relativa. ¿Sí? Esto es parte de nuestro déficit. Y así como en San Isidro
tenemos en la mayoría agua corriente, y no sé si en todo ya, y tenemos cloaca. Bueno, la cava no tiene ni agua corriente, ni cloacas, ni medidores. Tiene electricidad, pero que llegan por unos manojos de cables, y no hay disyuntores, no hay protecciones. Entonces, este es un déficit que es importante que entendamos. Esto del techo, no es que yo me subí a una escalera para ver el techo, no se crean que yo subí a algún lado. Esto es una foto desde la parte de arriba, ahí como venís caminando. Si seguís caminando, estás a esta altura. Voy caminando por la calle y la parte de afuera de la cava, ese era el pasillito que está al borde. Bueno, entonces es importante que pensemos cuáles son las soluciones para el municipio. Hay algo que se habla también hace bastante tiempo, que es la integración sociourbana de las villas y los asentamientos. ¿Qué quiere decir integración sociourbana? La integración es que ese lugar, que es totalmente distinto a la ciudad, se convierta y se integre con la ciudad, adquiriendo las características de la ciudad, en su aspecto físico y en su aspecto social. Nos interesan las dos formas de integración. Es la única forma de integración, es que sea física y social. ¿Qué quiere decir integrar en su aspecto físico y en su aspecto social? Voy a hablarles del físico, perdonen que vuelva un minuto. Ustedes piensen que si vos venís por una calle que se corta, otra calle que se corta, otra calle que se corta, todas estas se cortan acá. Esto no está integrado con la ciudad. Si en este lugar no hay cloaca y todo acá hay cloaca, no está integrado con la ciudad. ¿Sí? Si de acá a acá tenés 3 metros de salto, no está integrado con la ciudad. Si estas familias no tienen tampoco su título de propiedad, no está integrado a la ciudad. Si estas familias además están agrupadas y tienen menos trabajo y son inclusive no pueden decir dónde viven porque no tienen una dirección o porque les da vergüenza, no están integradas a la ciudad. Estas familias, muchas veces, les voy a dar un dato que me pareció hace un tiempo que estábamos trabajando en un lugar de la cava y estábamos hablando de la basura. Vieron que uno dice, no, la gente es sucia, incluso referentes de la cava, no, porque nosotros acá hacemos mucha basura. Claro, vos estás acostumbrado a ver basura en las esquinas, cerca de una villa. ¿No saben qué? Donde cualquiera, vieron que ahora hay contenedores en San Isidro, cualquiera de todos estos vecinos tienen contenedores en su esquina, no tienen que caminar más de 100 metros para llevar a un contenedor. Y hay 1 o 2, depende de la densidad, hay cantidad de contenedores. Bueno, la relación de contenedores con respecto a la población es 1/3 o menos. No producen más basura, tienen menos contenedores. ¿Sí? Entonces, hay veces que nuestras ideas de cómo son las cosas son tan fuertes que todos lo creemos. Y los pobres producen más suciedad. No, no producen menos, tienen menos lugar, tienen menos recolección. Todos ustedes sacarán en San Isidro, ahora lo llevan hasta el contenedor, pero antes lo sacaban a la puerta de su casa y pasaba todas las noches un recolector. No, acá no pasa todas las noches. Cuando más o menos está sin horario fijo, va y busca de los contenedores que no alcanzan y que se rebalsan para los costados. Entonces, ese sector que está acá no está integrado en su característica habitacional con la ciudad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que este barrio se integre sin irse. No es la solución, bueno, que se vayan al campo. Bueno, que se vaya el que quiere al campo, digamos, pero estas familias que viven en este lugar, trabajan en este lugar. Hay familias que han nacido y viven hace 60 años, esta villa tiene 60 años, y viven acá, trabajan acá, sus hijos van al colegio acá, y son parte de nuestra sociedad, de San Isidro. Entonces, nuestro objetivo debe ser que esas familias tengan las mismas características
de cualquiera de los vecinos que viven en este lugar, ¿sí? Que puedan, que tengan la oportunidad. Entonces, cuando uno piensa en integración hay muchas formas, pero una de las principales es que los servicios lleguen a esa población igual que al resto. Que puedan mejorar sus viviendas en un terreno saneado. Que si está más abajo, que puede ser, porque ustedes piensen que acá todo el agua de toda esta parte de acá viene cayendo y cae a la cava. En este lugar recogen el agua que cruza desde Tompkinson. Lo he visto yo, por esta calle viene en cascada y se viene para acá. El agua en cascada a la cava, no es el agua propia, es el agua de San Isidro, del Alto de San Isidro, que baja hasta la cava. Entonces, pensar en eso, en ese lugar, y que ese lugar se convierta tanto en ciudad como el resto de la ciudad, es un objetivo que la gente que vive en la cava no lo puede solucionar. Lo puede solucionar el Estado, y el Estado lo va a solucionar cuando la sociedad lo vea y lo exija. Es la manera, capaz que podría hacerlo por sus propios medios, pero hoy funciona así, que hay que pensarlo y pedirlo. Entonces yo hoy les muestro esto que es una realidad que tal vez no vemos. Y el segundo aspecto de integración es la participación, que es lo que les decía yo hace un ratito, la integración física y la integración de las personas que viven ahí. ¿Cómo se terminan integrando una familia o una persona a la sociedad teniendo también todos los mismos derechos? Además del hábitat, poder trabajar, poder ir al colegio, tener salud, todos esos aspectos tienen que estar cubiertos también. Pero lo más importante es que las familias puedan trabajar en poder conseguir también los derechos. No es simplemente dar una casa o dar una calle, sino, y que además en general lo requieren, los que no lo tienen, es participar en la construcción de la solución de su vida y de su hábitat. Entonces, esa participación, que es requerida por los ciudadanos que viven ahí, porque también son ciudadanos aunque no vivan en la ciudad, esas familias que viven en ese lugar también necesitan participar en la solución. Y al participar en la solución, colaborar en esa solución. Colaborar, ser parte, poner su esfuerzo, y de esa manera se garantizan haber trabajado con el otro para lograr esto que es lo que necesitan. No ni solos, ni otros para ellos, junto con los otros, junto con los demás. Entonces ahí todos vamos a ser ciudadanos de esta ciudad en San Isidro. Los que viven adentro y los que viven afuera de la cava, trabajando juntos para que todos tengamos las características de la ciudad que necesitamos. Entonces, lo ideal es que cuanto mayor participación de actores haya en un proyecto de integración sociourbana de villa, mejor va a ser esa integración, donde participen los destinatarios de esas mejoras, la ciudad en general, el Estado en los diferentes niveles, nacional, provincial, municipal, las organizaciones, hay un montón de organizaciones en la cava que trabajan con los jóvenes, que trabajan con los niños, que trabajan con la cultura, las universidades, los profesionales, todos los aspectos que incluyen el hábitat, que son un montón, no solo el hábitat, sino también los otros. Para construir eso se necesita mano de obra, trabajadores de distintas características. Entonces, eso es lo que determina una real integración sociourbana de ese sector a la ciudad. Eso es la mirada integral, lo que les estoy diciendo. Y finalmente, aunque el resultado es un resultado físico de integración, la real integración se da en ese proceso de llegar a ese resultado físico, en la participación y en el proceso de todos estos ciudadanos y todos estos actores trabajando juntos para ese resultado. Suena un poco naif, suena un poco, parece imposible, pero intentarlo es lo que no tiene... no intentarlo, perdón, es lo que no tiene perdón. Intentarlo y trabajar para que esa integración se dé es el único camino, intentarlo, de que ese proceso empiece a suceder.
Bueno, con esto termino lo que tenía preparado para charlar. Ahí está. Bueno, muy bien. Creo que ya la tenemos a Celeste. Celeste, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ahí estás, no te veía. Bueno, gracias por haber venido. Muy buena el video, salió espectacular. Muy natural. Muy natural, pareció un vivo directamente. Bueno, si alguien tiene preguntas, vamos a ir haciéndola. Yo por mi parte quería preguntarte, ¿qué onda las otras villas y barrios de acá de San Isidro? Hay una sobre Uruguay, está el de Bajo Bulón. Sí, ahí busqué en el Renavap, que no hablé nada del Renavap la otra vez, el otro día que grabamos. Renavap es el programa que relevó los barrios populares en toda Argentina en el 2015, creo que fue 2016. Y hay varios de estos barrios en San Isidro. No sé si quieren verlos, pero el barrio Uruguay es una villa bastante grande. La Sauce y... Ay, ¿cómo se fue? No fue el nombre. Sauce, ¿qué está al lado? San Cayetano. San Cayetano, gracias. También son bastante grandes, después hay unas cuantas más chiquitas, Uruguay, Los Patos, en el Bajo hay unas que se estuvieron urbanizando últimamente, en Martínez hay otra chiquitita también que es menos de una manzana. Bueno, hay varias, todas esas villas han tenido algunos mejoramientos en su momento con los programas, el Plan Federal de Urbanización de Villas. Muchas de ellas tuvieron, igual que la Cava, algunas mejoras, pero ninguna la terminó de integrar. O sea, tuvieron casas mejoradas, pedazos mejorados, pero siguen existiendo en su mayoría. Tampoco soy una experta de todas las villas de San Isidro, yo les digo una mirada general, pero bueno, siguen estando, la realidad es que siguen estando, todas. Sí, y la población que vive en este tipo de villas o barrios era algo así como el 10%, ¿o no? No tengo el dato de exactamente la población. Pero sí que tiene mucha densidad, o sea, en el mismo territorio hay mucha densidad a comparación de la densidad de San Isidro. Eso era un problema para la urbanización, porque San Isidro no tenía intención de aumentar la densidad que tiene el barrio alrededor, pero bueno, ese barrio ya tiene mayor densidad, porque tiene muchas más casas por metro cuadrado, por esto que yo les contaba antes. Entonces, es un problema a proyectar cómo sería la urbanización, pero con mayor densidad en ese mismo espacio donde están, ¿no? Pero qué cantidad de población es en relación al resto de la población, no lo sé. ¿Y vos sabés qué pasa con los terrenos de las villas que fueron usurpados desde hace años? ¿Cómo cuáles? Y es una buena pregunta. Mati, a ver si podés ahí especificar, pues yo tampoco sé muy bien. Claro, por ejemplo, buenas, ¿cómo va? Por ejemplo, no sé, en la Cava, calculo los terrenos, si mal no tengo entendido, son de los años, se tomaron en los años 60, 70. Por ahí puede ser. ¿Qué pasa años. con 60 años tiene la Cava. Claro. ¿Qué pasa con esos terrenos, digamos? O sea, puede ser una excusa para no urbanizar. Y son de San Isidro hace rato esos terrenos, en principio. De una manera u otra, a través de distintos proyectos, fueron pasando los de la Cava, por lo menos. Casi todos fue también un misterio, pero hubo muchas, en los proyectos sucesivos a lo largo del tiempo, la mayoría de ellos son de San Isidro. De todas maneras, no sé si tanto en San Isidro, pero bueno, en algunos de los barrios de San Isidro hay proyectos de expropiación que tienen
años y que están parados, digamos, ¿no? Y que ya los dueños originales, supongo que algunos esperarán que ya se expropien porque no tienen mucha solución en otro sentido. No sé si saben bien, en realidad la expropiación es que el Estado le compra obligatoriamente al dueño del terreno ese terreno. Ahora, cuando hay una villa que está asentada, en el caso de la Cava, que no es el caso porque no tiene temas de expropiación, 50 años, bueno, el vecino ya no tiene muchas expectativas de poder hacer muchas cosas en ese barrio. Entonces, capaz que la expropiación es una solución para el dueño original, más que para la gente que ya está viviendo ahí. Lo que pasa es que la gente que está viviendo ahí no puede mejorar su casa por ahí, porque no puede regularizar, pero el dueño original tampoco puede disponer. Entonces, la expropiación es una solución. En el proyecto del RENAVAP venía atrás un proyecto de expropiación de las tierras de esos barrios. No sé si es de esos especial que me preguntas, pero cada barrio tiene su característica. Cada villa, y en San Isidro hablamos de villa porque es el déficit principal. Cada villa tiene su propia historia, tiene su dueño original o no, o algunos son fiscales, otros son, digamos, y todos, el principio de todas esas mejoras viene con el tema de entender de quién es el dueño. Ahora, el RENAVAP y la ley posterior que habla de la expropiación, en realidad lo que hace es que define que esos barrios relevados van a tener que ser urbanizados en ese lugar y que esa gente ya tiene un derecho. Entonces, todos los misterios anteriores que nadie sabe qué pasó, un poco es como una hoja nueva. Estos barrios relevados tienen este nuevo objetivo. Eso es digamos, a algunos les gustará más o menos esa ley, pero en algún sentido da un punto de partida posible. Para algunas cosas no cambia nada, porque pasó el tiempo y no cambió, pero en definitiva, cada vez que se quiere hacer alguna urbanización en esos barrios hay muchísimos problemas con los derechos a esa tierra. Y esta ley facilita, allana ese camino. No sé si era un poco lo que me preguntaban, pero... ¿Y no existe también la opción de reubicar a toda la población que está ahí, ponele? ¿En San Isidro? Sí, en cualquiera de las villas, o sea... Pero reubicarlas dentro de San Isidro es bastante poco probable, porque San Isidro no tiene mucha tierra libre. Hubo en San Isidro una ley que se llama Ley Abanico, donde le ofrecía a las familias irse fuera del municipio. Lo que pasa es que irse fuera del municipio para familias que nacieron y vivieron en San Isidro y que la única opción sea irse atrás de Pilar, y bueno, es un poquito complicado para esa familia que tiene su red, su trabajo, el colegio de los chicos, todo, irse a un lugar tan lejos. Y entonces la reubicación de las villas de la ciudad tienen ese problema, que la disponibilidad de tierra barata es lejísimos y sin ciudad en general, sin servicios, sin nada. Entonces no es tan fácil. Y dentro de San Isidro, imagínate que si hubiera una tierra disponible, carísima. Claro. Entonces no hay muchas Celeste, opciones. Sí. no, yo te quería comentar que un poco la situación que vos estás diciendo es la situación del barrio de una villa llamada Uspallata, en la calle Padre Acevedo. Sí, Esos son terrenos de un privado y que están usurpados por gente, ¿no? hace Entonces, años. sí, hace años. Así que es un poco lo que... ¿Vos cómo ves la solución para... Ahí hubo un conflicto hace unos años. ¿Cómo Sí. ves la solución? Creo que el municipio le había ofrecido a través de la Ese ley plan. Abanico Sí, pero para que dar los... decía, a mí mucho no me gusta la propuesta que hizo el municipio, yo creo que por eso cayó también, porque no solo decía, o sea, la ley Abanico en muchos de los casos lo que da es la posibilidad de irse afuera. O en realidad le da plata para comprar en algún lado, como no alcanza para comprar en San Isidro, termina siendo afuera. Pero en la normativa de San Isidro decía que expresamente que tenía que ser afuera del municipio. O sea, a mí no me parece muy
democrático decirle que te tenés que ir afuera de San Isidro sí o sí. Por lo menos, si no te alcanza la plata, no será elegante, pero decirle que te vayas afuera, a mí me cuesta. En ese caso, en el de la Villa Uruguay, yo me imagino, tiene muchos años también esa villa, y probablemente la mejor solución sea el arreglar con los propietarios, y que creo que cayó en su momento, cuando vos estás diciendo hace un par de años, tiene una ley de expropiación que ya tuvo dos veces, y yo creo que ya deben estar esperando que sea y que le paguen lo que dice la ley, y chau pichi, y empezar con la urbanización de esa villa, que además tiene terreno disponible para que sea, porque hay unos espacios libres como para que sea una urbanización sin tanta densidad, que para ese barrio es muy raro tener mucha densidad. Bueno, no tanto, porque ahora hay muchos dúplex. Te digo que tendría hasta menos densidad que algunas cuadras vecinas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero hay mucho espacio verde. Claro. Hay mucho espacio verde ahí en esa villa. Son terrenos grandes que con casillas muy chiquitas, donde se podría urbanizar perfectamente. No es el caso de la Cava. No es el caso de la Cava. Inclusive en esa zona, lo que te digo es que yo creo que está justo pegada a un barrio privado, que por ahí ese tiene menor densidad, pero si seguís 2 cuadras por Marconi debe ser, o no me acuerdo cómo se llama esa calle, hay toda esa parte tiene dúplex, o sea, tiene densidad alta, y entonces sería muy, muy normal hacer esta integración con el barrio, si se pudiera resolver con los privados la expropiación, supongo yo. Sí, esta villa está toda limitada por barrios privados, que los jardines de estos barrios privados dan a la villa. Y bueno, y tienen grandes inconvenientes con los vecinos de la villa. Es más, el otro día se cayó el muro de un jardín que da hacia la villa. Y bueno, nos contactaron los vecinos, y tienen un montón de problemas, bueno, de convivencia, porque ponen, no sé, la música hasta las 5 de la mañana, todo lo que da. Sí. Pero eso me pasa a mí también. Yo no vivo en San Isidro, ahora vivo en Tigre y vivo en un barrio abierto. Y mi vecino de atrás, en el verano le encanta hacer fiestas. Y bueno, la vida también tiene eso, digamos, ¿no? Uno le gustaría vivir en un paraíso, pero bueno, los vecinos son los vecinos. Y en realidad, si los vecinos estuvieran, este es mi punto de vista, ¿no? Si pudieran también acceder con su propio esfuerzo y la posibilidad de tener una mejor casa, cumbia seguirían escuchando porque les gusta, y fuerte la seguirían poniendo, pero por ahí esa pared no se hubiera caído porque estaría más cuidada. Y ahí está el juego de la integración. Claro, a mí me encantó la parte que decís sobre la importancia del proceso, ¿no? De urbanizar. No tanto como el resultado, pero el proceso es algo que pesa fuerte también. Vos imaginate, en la villa, en Uspallata, si en ese proceso de urbanización pudieran participar los vecinos del barrio que está al lado, los vecinos de toda esa zona, no es solo un proceso, porque la integración es entre unos y otros. Si pudiera haber un proceso donde todos esos vecinos se pudieran acordar cosas, inclusive hasta podrían acordar horarios de música, si querés, y unos colaborando con otros, digo, por ahí no, por ahí al vecino que te llevas mejor y otros que te llevas peor, y con algunos lográs alguna cosa y con otros no. Eso lo tenés que saber. Pero seguramente que en el diálogo hay más posibilidad de una integración saludable que como está hoy, que hoy unos son usurpadores y otros son los molestados. Eso no va a ningún lado, ¿no? Es un camino que no tiene futuro. El único futuro es trabajar juntos por integrar ese barrio a San Isidro, y que no sea más un usurpador, digamos, que no lo veamos solamente así. Bueno, bien. Te quería hacer una pregunta, Celeste. ¿Cómo ves la solución? No sé si estás al tanto que en el puerto de San Isidro hay 24 familias ahí en las 7 hectáreas donde el municipio dice querer hacer un ecoparque. Hay 24 familias
bueno, están hace años ahí viviendo. ¿Cómo ves la solución en este caso? Y para mí es el mismo sistema. En las 7 hectáreas puede haber lugar para las 24 familias que de hecho viven ahí. Y el proyecto habrá que adecuarlo a que las familias que viven ahí tengan su hábitat también. Me parece que hoy no hay mucha otra solución. La expulsión de las villas en San Isidro, ni en San Isidro ni en otros lugares, hoy tienen mucha solución. No hay expulsión. La expulsión es ¿a dónde? Es tirar el problema a otro municipio. Para mí eso no es una solución. Y si San Isidro, que tiene todos los recursos, definiera la gente que tiene déficit de hábitat en su municipio, expulsándolos del municipio, a mí me resultaría un fracaso absoluto expulsar al que no puede resolverlo por sí mismo. Si todo San Isidro no puede resolver eso porque el ecoparque es más importante que esas 24 familias que viven hace un montón de años, bueno, puede ser que alguien lo piense. Yo no estoy diciendo que esté mal. En mi punto de vista, y el que tiene la posibilidad lo tiene que resolver, por lo menos ponérselo como objetivo. Acá pareciera que falta esa decisión política de resolverlo, ¿no? Sí, total. Bueno, bien, Gracias. ya estamos más o menos en horario, así que Celeste, muchísimas gracias. Muy, muy, muy instructivo todo. Bueno. Y bueno, para el resto nos veremos el jueves que viene con Ana Iparraguirre para hablar de comunicación política. Así que bueno, eso fue todo.